Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados. Pues el objetivo de este video es reemplazar en lo que cabe, en lo posible, la clase del jueves 22 que no pudimos tener por una capacitación que tuve. Entonces voy a seguir un documento que elaboré que está disponible en aula virtual también. Entonces voy a comenzar con un repaso y luego ya abordamos lo que debemos abordar. Muy bien, entonces, bueno, hemos hablado sobre energía cinética, fue lo primero que hablamos, y básicamente es una energía de movimiento definida por esta expresión, un medio de mv al cuadrado. ¿Ok? Cuando calculamos el cambio en el tiempo de la energía cinética, pues llegamos a ponerlo de una forma integral. La integral de f.dr que definimos como el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula, ¿verdad? Que cambió su energía cinética, y la definimos así, la integral de f.dr, ¿no? Ahora, después hablamos también de fuerzas conservativas, ¿no? Pues son muy importantes y veremos por qué, ya hemos visto por qué son importantes, pero aquí lo repasamos. Para que una fuerza sea conservativa debe cumplir con dos condiciones. La primera, que dependa solo de la posición, y en segundo lugar, que el trabajo realizado por esa fuerza sea independiente de la trayectoria. De manera equivalente, es decir, que su rotacional sea cero. Y como ejemplo, recordamos la ley de Hooke, gravitacional y electrostática son fuerzas conservativas, mientras que la fricción, que depende de toda la distancia recorrida, y el arrastre, que depende de la velocidad, pues no son fuerzas conservativas. De hecho, son fuerzas que llamamos como no conservativas. ¿Y qué si la fuerza es conservativa? O sea, de la importancia que les hablaba. Pues bueno, en primer lugar podemos asociar una función de energía potencial definida por esta integral. Es una integral de línea también, de hecho, el negativo del trabajo desde una referencia hasta R, y ahí obtenemos la energía potencial. Con esta definición entonces podemos expresar el trabajo debido a la fuerza conservativa. Cualquier fuerza conservativa se puede expresar de esta forma, como el negativo del cambio en su energía potencial. ¿Okay? En tercer lugar, podemos obtener la fuerza a partir del gradiente negativo de la energía potencial. Y en cuarto lugar, y aquí quizá lo más importante de fuerzas conservativas, es que la energía mecánica se conserva, lo demostramos en clase. Esto quiere decir que esa cantidad definida como la energía cinética más potencial se mantiene constante. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si actúan fuerzas no conservativas? Pues lo que sucede es que el cambio en la energía mecánica es debido al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Y finalmente vimos algo interesante, y es que aunque una fuerza tenga rotacional cero, ¿verdad? Que igual puede ser una fuerza que tenga dependencia del tiempo, y con ello podemos decir también que cumpliría entonces con la condición 2, o sea que el trabajo realizado sea independiente de la trayectoria. Y con esto, sin embargo, podemos decir que la fuerza es no conservativa, porque solo cumple con la condición 2, pero no con la condición 1, que indica que tiene que depender solo de la posición, ¿verdad? Podemos simplemente creer que no es conservativa porque no cumple una de las condiciones, pero vemos que de hecho la energía mecánica cambia, o sea que no conserva esa cantidad, y por eso es no conservativa, lo demostramos, ¿no? Ok, pues eso es lo que hemos visto básicamente a manera de repaso. Examinemos entonces, compañeros, energía para sistemas unidimensionales lineales. Pues este es un caso de estudio muy importante, ¿verdad? Primero porque es sencillo, pero realmente existen muchas aplicaciones en los que tenemos sistemas unidimensionales. Entonces, en primer lugar, quiero que aclaremos el término unidimensional. Si ustedes se fijan, aquí tengo una figura, aquí otra figura. La primera figura contiene dos sistemas que son unidimensionales, ¿verdad? Por ejemplo, este sistema masa-resorte es una masa precisamente que se mueve solo de izquierda a derecha, y este también, este sistema masa-resorte, pero tenemos un plano inclinado. Igual yo puedo asignarle una coordenada X a esta dirección hacia arriba del plano. ¿Okay? Entonces, la diferencia es que este y este también, estos dos sistemas son dimensionales lineales, o sea, su trayectoria es en una línea, en una dimensión en ese sentido. Pero
podemos también tener un sistema de este tipo, ¿verdad? Digamos, ustedes podrían decir, si yo trazo un eje vertical y un horizontal, entonces la partícula se mueve en dos dimensiones. Sin embargo, si están de acuerdo conmigo, la posición del objeto se puede describir perfectamente con solo esta distancia s, digamos, que lleva la partícula desde este origen espacial. Entonces, en ese sentido, ese sistema es unidimensional, pero no es lineal, tal como este o como este. Entonces, este es un sistema unidimensional curvilíneo, ¿verdad? Ahora, todo lo que veremos a continuación aplica para sistemas unidimensionales, no solo lineales, pero sí comenzaremos con sistemas lineales. Entonces les resumo eh, la importancia y características de sistemas unidimensionales mediante estos tres incisos. En primer lugar, para sistemas unidimensionales, la condición de conservatividad, o sea, la número 1, o sea que f dependa solo de la posición, garantiza la condición 2. ¿Verdad? Eso lo vamos a demostrar a continuación. Y la condición 2 es que el trabajo realizado sea independiente de la trayectoria. O sea, con que cumpla la primera condición, la condición 2 está garantizada. En segundo lugar, la energía potencial es fácilmente graficable y a partir de esta se puede obtener mucha información del sistema, ¿verdad? Si es conservativa. Y en tercer lugar, podemos obtener la solución completa al movimiento utilizando conservación de energía mecánica si el sistema es conservativo. Entonces estas son las tres características de sistemas unidimensionales lineales. Y a continuación abordaremos cada uno de estos puntos. Ok, entonces en primer lugar, platiquemos sobre que si se cumple la condición 1, entonces se garantiza la condición 2 de conservatividad. Entonces veamos bien, sin importar cuántas componentes tenga la fuerza neta actuando, solo una componente realizará trabajo, ¿están de acuerdo? Porque el sistema está restringido a moverse en una sola dimensión, llamémosle X. Entonces, supongamos, de hecho, que está moviéndose en esa dirección en X, el trabajo realizado, ¿a qué va a ser igual? Va a estar dada por un integral, ya sabemos un integral de línea, pero f.dr se reduce simplemente a esto, no un producto punto, sino un producto de dos escalares, porque, digamos, la fuerza F puede actuar en las tres dimensiones, pero como el movimiento está restringido a solo una dimensión, entonces el producto punto F.dr ¿verdad? Va a considerar, si operan eso, solamente la componente en X de la fuerza. ¿Okay? Ahora, examinemos un poco más. Para que sea conservativa esa fuerza unidimensional, pues sabemos que tiene que cumplir con las dos condiciones, ¿no? Que dependa solo de la posición, aquí ya lo estamos suponiendo, que depende solo de la posición, y también que el trabajo realizado sea independiente de la trayectoria. Entonces, examinemos esto. Si están de acuerdo conmigo, este es un sistema unidimensional y es lineal, de hecho. Entonces, supongamos que queremos conocer el trabajo realizado por la fuerza entre A y B. ¿Ok? Entonces, fíjense, podemos, por la propiedad que ya sabíamos, que el trabajo total sería la suma de los trabajos, el trabajo neto es la suma de los trabajos, podemos poner el trabajo de AB va a ser igual. El trabajo de AB, y podemos seguir esa trayectoria, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a B. ¿Están de acuerdo? O podría generalizar un poco más, si tengo un punto de A a B, más B a C, más C a D, más D a C, más C a B. ¿Ok? Entonces, examinemos eso y, digamos, partamos todos esos trabajos en diferentes trabajos acorde a los puntos que tengo. Entonces, tendría el trabajo de AB, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a B, en este caso. Así que, si notan, el trabajo de B a C va a ser igual al mismo trabajo de C a B. ¿De acuerdo? Solo que, digamos, uno va a integrar de B a C y el otro de C a B. Entonces, las integrales van a quedar iguales, pero de signo cambiado. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces concluimos que el trabajo de A a B, ¿verdad? Dadas que todos los demás trabajos se cancelan, dependerá solo de A y B, no de los demás puntos, ¿verdad? Entonces, con ese ejemplo mental o ese razonamiento mental sencillo, podemos concluir que para un sistema unidimensional, si una fuerza, ¿verdad? Cumple con la condición 1, pues entonces está garantizada la segunda, que es independiente de la trayectoria, como acabamos de ver, ¿de acuerdo? Eso entonces sobre la primera característica que les comentaba, ¿verdad? Ahora pasemos a hablar un poquito de la energía potencial para sistemas unidimensionales y también conservativos.
Muy bien, entonces la energía potencial, ¿verdad? Recuerdan que la definíamos también como el negativo del trabajo de R sub 0 a R. Entonces ahora, para un sistema unidimensional, cuya fuerza depende solo de la posición, lo que obtenemos es esta integral. Entonces, primero es fácil calcular la fuerza, perdón, la energía potencial, como podemos ver. Eh, pero además de ello, como solo tiene dependencia en X, lo podemos graficar fácilmente en un plano, como esto, digamos, es un ejemplo así genérico. Ok, pero no solo podemos graficar la energía potencial, como el sistema es conservativo, lo estamos suponiendo conservativo, entonces la energía mecánica es una constante, entonces esa constante pues es una línea en esa gráfica en este plano, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, consideremos la fuerza de Hooke. Bueno, podemos obtener la energía potencial simplemente integrando esto, digamos, de x sub 0, como elegido como referencia hasta x, y lo que obtenemos es esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces podemos graficar eso y lo que nos queda es una parábola. Incluso si conocemos la energía mecánica del sistema, entonces podemos dibujar una línea horizontal, que sabemos que es constante. ¿Okay? Ahora, no solo, compañeros, podemos obtener la energía potencial fácilmente si conocemos la fuerza, pero al contrario, también es sencillo. ¿Ok? Porque este gradiente negativo simplemente se convierte en una derivada, ¿verdad? Entonces así obtenemos la componente en X, que la componente en X es la que nos sirve más, la única que nos sirve de hecho, porque es la componente que está generando trabajo, ¿verdad? Es la que está generando el movimiento. ¿Ok? Entonces, importantísimo lo que vamos a hablar en los próximos 2-3 minutos. Y es que, bueno, como podemos obtener la energía potencial, por sí sola, la energía potencial de esta gráfica de energía potencial, podemos obtener mucha información. Entonces vamos a hablar ahorita de la dirección de la fuerza en cada punto, ¿verdad? Solo conociendo la energía potencial, veremos los puntos en los que se tiene equilibrio, o sea, una fuerza neta igual a cero, que existen puntos de equilibrio estable e inestable, y hablaremos de los puntos de retorno. Muy bien, entonces supongamos que tenemos una energía potencial de este tipo. No sé, digamos, es como la energía potencial de Hooke resulta ser una parábola, en este caso es una energía potencial más general. Ok, entonces examinemos lo siguiente. ¿Qué ocurre respecto a la fuerza? Hablando primero de la fuerza. En este punto x1, pues recordarán que como la energía potencial y la fuerza se relacionan de esta manera sencilla, entonces vemos que aquí la pendiente a este punto x1 es una pendiente positiva, pero por este negativo implica que la fuerza entonces va a la izquierda, como se muestra aquí. ¿Están de acuerdo? De igual forma en x2, por ejemplo, la pendiente es negativa, pero por este negativo que tengo aquí, entonces me indica que la fuerza va hacia la derecha, ¿de acuerdo? Bien podría ser esta, compañeros, por ejemplo, una gráfica de energía potencial para una montaña rusa, ¿cierto? O sea, y graficada U como función de la distancia horizontal. Porque si se recuerda, la energía potencial gravitacional es masa gravedad por altura. ¿Están de acuerdo? Entonces, si queremos expresar como masa gravedad por esta coordenada x, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner y en función de x. ¿De acuerdo? Entonces, y en función de x lo vemos espacialmente, ¿verdad? Como una altura, como nuestros ojos lo perciben, es una altura. Entonces, la energía potencial realmente va a tener esta misma forma. Si graficamos energía potencial en función de x, solo que reescalada, ¿verdad? Pueden verlo más detenidamente ustedes. Pero bueno, retornando a hablar de la fuerza, entonces notamos eso, que podemos ver la dirección de la fuerza en los diferentes puntos. Digamos, en este punto que tengo acá señalado, pues la fuerza iría hacia la derecha, similarmente con el análisis que hemos hecho. Ahora bien, en los puntos x3 o x4 o este que tengo por aquí, notan que la pendiente de la gráfica en esos puntos es 0, lo cual indica que la energía potencial pues tiene un máximo o un mínimo. Pero todavía más interesante es notar que entonces la fuerza, dado que la derivada de la energía potencial es 0, la fuerza es 0 en esos puntos, ¿verdad? En el caso del potencial de Hooke, entonces la fuerza es 0 en el origen, ¿verdad? Como lo sugiere esta gráfica. Ahora, si están de acuerdo, puede ser que la segunda derivada de la gráfica de la energía potencial
sea mayor que 0 o menor que 0. Recordarán, en este caso, como tenemos una gráfica que es en las proximidades cóncava hacia arriba, entonces aquí la segunda derivada de u con respecto a x va a ser mayor que 0, mientras que aquí la segunda derivada de u con respecto a x va a ser menor que 0, ¿verdad? Entonces, aparte de que aquí la derivada, la primera derivada de u es 0, la segunda derivada es mayor que 0 y aquí es menor que 0. Pues a esto se le conoce como un punto de equilibrio estable y a esto un punto de equilibrio inestable. Pues, ¿por qué lo de la estabilidad o inestabilidad? Pues bueno, supongan que yo tengo aquí la partícula, aquí donde en x3, y de repente actúa una fuerza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si actúa hacia la derecha, la partícula entonces se desplaza hacia este punto y de inmediato empieza a actuar una fuerza que es hacia la izquierda. Y aquí pues lo mismo, actuaría una fuerza, en este punto que tengo en la manito, actuaría hacia la derecha. De tal manera que eso sería un punto de equilibrio estable, porque probablemente, acorde a la energía mecánica que tenga, esto va a empezar a oscilar entre estos dos puntos, ¿verdad? Bien, entonces eso, ¿verdad? Las fuerzas actúan hacia el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces un punto de equilibrio estable. Por otro lado, si tengo un objeto aquí y de alguna manera le impregno alguna rapidez, entonces se va a mover hacia la derecha, digamos, y la fuerza que empieza a actuar, ¿verdad? La fuerza conservativa asociada a la energía potencial, la fuerza neta asociada a la energía potencial actúa hacia la derecha también, porque aquí la pendiente es negativa y por este negativo entonces actúa hacia la derecha. Entonces, más bien esa fuerza tiende a alejarlo, la fuerza tiende a alejarlo de su punto de equilibrio, por tanto es un punto de equilibrio inestable. ¿Okay? Entonces x3 es un punto de equilibrio estable y x4 es un punto de equilibrio inestable. Pues bueno, sigamos platicando un poco sobre lo que les acabo de comentar. Sin embargo, ahora consideremos una energía mecánica, ¿verdad? Finita, ¿verdad? Constante, por supuesto, porque estamos hablando de sistema conservativo, dado por esta línea, ¿verdad? Entonces, imagínense, supongo que tengamos la partícula en este punto X entre A y B. ¿Okay? Entonces, de repente, bueno, vemos que se está moviendo, ¿no? Definitivamente, si la partícula está entre A y B y tiene esta energía mecánica, tiene que estarse moviendo, ¿ok? Porque la energía mecánica es mayor que la energía potencial. Entonces, si se fijan en la ecuación de conservación de energía mecánica, vamos a tener E menos U igual a T, ¿ok? Entonces, E menos U igual a T, digamos, como E es mayor que U, vamos a tener cierto valor de energía cinética, entonces tiene que estarse moviendo. ¿Hacia dónde se está moviendo? Pues vean que la pendiente, aquí en este punto donde está la partícula con energía mecánica, entonces la pendiente de energía potencial es negativa, entonces la fuerza es positiva, eso va hacia la derecha en mi convención, por tanto la fuerza, si va hacia la derecha, el movimiento pues será hacia la derecha. Ok, ahora, ¿qué sucede? Fíjense, la partícula sigue desplazándose hacia acá hasta llegar a este punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio, como la energía mecánica todavía es mayor que la energía potencial, como se ve en la gráfica, se sigue moviendo hacia acá. Pero en esta región, pues ya sabemos que la energía potencial tiene pendiente negativa. Y como tiene pendiente negativa, pues, mejor dicho, positiva, y como tiene pendiente positiva, la fuerza va hacia la izquierda. Y entonces significa que la partícula pues va desacelerando. Y llega hasta este punto en que la energía mecánica es igual a la energía potencial. De hecho, si la energía mecánica es igual a la energía potencial, notamos que la energía cinética pues va a ser igual a cero. Entonces, que la energía cinética sea igual a cero, inmediatamente notamos que la rapidez va a ser cero en este punto. Ahora, que la rapidez sea cero en este punto, digamos, lo que nos dice es que instantáneamente está en reposo, pero la fuerza continúa actuando hacia la izquierda. Entonces la partícula va a empezar a incrementar su rapidez
y su velocidad va a ser hacia la izquierda, ¿ok? Dado que la fuerza va en esa dirección. Así que ahora la fuerza está actuando hacia la izquierda y ya retornó la partícula desde este punto C. Así que el punto X igual a C es un punto de retorno, ¿no? Y bueno, exactamente lo mismo que acabo de escribir en el último minuto sucede hasta llegar al punto A. El punto A es otro punto de retorno, donde no hay energía cinética, pero hay una fuerza actuando hacia la derecha. Y esto pues empieza a oscilar, la partícula empieza a oscilar entre A y C. Entre esos dos puntos de retorno. Un ejemplo de esto, ¿verdad? De la importancia que tiene el análisis de la energía potencial para sistemas unidimensionales es, digamos, la formación de una molécula diatómica de cloruro de hidrógeno, HCl, ¿verdad? Sabemos que el cloruro es un átomo bastante pesado en relación al hidrógeno, así que lo voy a poner aquí, ¿verdad? Y tomando una perspectiva clásica, por supuesto, tengo aquí el cloruro y aquí tengo el hidrógeno. Entonces, R vendría a ser, o podríamos definirlo como la distancia radial entre ellos, ¿verdad? La energía potencial, entonces, muy bien conocida para una interacción de este tipo, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? No nos pongamos a preguntarnos los detalles sobre eso, pero sí es un potencial de este tipo. Entonces, veamos cuándo se forma, cuándo se logra formar una molécula de cloruro de hidrógeno. Pues bueno, fíjense que lo que queda libre, este permanece básicamente en reposo y quien puede moverse con libertad es el hidrógeno. Entonces el hidrógeno puede venir, ¿verdad? Digamos con cierta energía cinética desde infinito y ya entrar en esta zona donde está actuando una fuerza cuya energía potencial asociada es esta. Entonces noten que de hecho hemos definido aquí la gráfica implícitamente muestra que es cero en infinito. Entonces, si la partícula viene de hidrógeno desde infinito, con una energía mecánica mayor que cero, noten que vendrá por todo esto hasta llegar a este punto de retorno. Y luego retorna hasta infinito. Entonces, ahí no se formaría ninguna molécula. Sin embargo, si tenemos el átomo de hidrógeno viniendo desde infinito, entonces podemos nosotros llegar a dejarla en esta región, a confinarla en esta región, pero necesariamente tendríamos que quitarle energía mecánica, ¿cierto? Porque si no, digamos, llegaría hasta acá, llegaría hasta este punto de retorno y no queremos eso, ¿verdad? Porque se iría nuevamente a infinito. Así que lo ideal es que cuando venga de infinito, quitarle cierta energía mecánica de la que traía y de hecho se puede lograr con la emisión de fotones o de luz o de radiación electromagnética. Entonces, si logramos eso, ¿verdad? Digamos, logramos dejar al hidrógeno con una energía menor que cero, indicada por esta línea, entonces ahí sí oscilaría entre esos dos puntos de retorno, B y D, y se formaría entonces una molécula diatómica, ¿no? Claro, que tiene cierta oscilación. Entonces es un ejemplo bastante común en física molecular. ¿Okay? Pues eso, repasen un poquito con detenimiento esas gráficas de energía potencial y estos tres conceptos básicos siempre. Recuerden la dirección de la fuerza en cada punto, los puntos donde la fuerza es cero o la energía potencial es un máximo o un mínimo, que se conocen como puntos de equilibrio y pueden ser estables o inestables dependiendo de si la energía potencial, o mejor dicho, la fuerza actúa hacia el punto de equilibrio o más bien actúa hacia afuera, ¿verdad? Del punto de equilibrio. Y pues los puntos de retorno que recién acabamos de platicar. Por último, platiquemos sobre la característica número 3 de sistemas unidimensionales y de hecho aquí conservativos. ¿Verdad? Para sistemas unidimensionales conservativos podemos encontrar la solución completa al movimiento. Y noten, es muy sencillo ver esto. Noten que la energía mecánica, que es una constante, definida como la energía cinética más la energía potencial, podemos despejar de esta expresión entonces la posición, porque la energía cinética depende de x' y la energía potencial depende de x. Así que si vemos esa expresión, siendo esto constante, siendo e constante, podemos despejar para x', ¿verdad? Y vemos que es una ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces como tal podemos intentar
resolver esta ecuación diferencial, y notemos que podemos intentarlo con separación de variables. Podemos separar x y podemos separar t. Y pues lo que nos quedaría, si separamos variables, aquí recuerden que esto es de x a dt, entonces nos quedaría dx sobre todo esto y dt en el otro lado. Si integramos, entonces nos quedaría t, desde t sub 0 igual a 0, y el otro lado nos quedaría una integral que depende solamente de la posición. Si logramos resolver esta integral, ¿verdad? Entonces nos va a quedar una expresión en función de la posición, y despejamos para la posición y nos va a quedar en función del tiempo. Entonces todo se reduce realmente a resolver esta integral, que puede ser o no una integral que pues resuelta analíticamente. En el peor de los casos, pues integramos numéricamente, por ejemplo con matemática o MATLAB, y tenemos pues la solución. No está de más decir que esta ecuación de energía mecánica, este balance de energía, siempre podemos derivar de esta expresión la segunda ley de Newton. Esto para sistemas unidimensionales lineales y para cualquier sistema curvilíneo. De hecho, repito, podemos obtener la ecuación del movimiento, llámese la segunda ley de Newton, a partir de este balance de energía siempre. Solo queda una cuestión más que decirles, y es respecto a este signo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la velocidad, y como sacamos la raíz cuadrada puede ser más o menos, ¿no? O sea, moverse hacia un lado o hacia el otro de nuestro sistema unidimensional. Pero este signo puede encontrarse el correcto por simple inspección. Ok, entonces es la ventaja de los sistemas unidimensionales lineales. Por simple observación del problema, por simple inspección, podemos saber cuál signo escoger. Esa es una ventaja. En sistemas que no son unidimensionales, pues tenemos ese inconveniente, y por tanto no se puede utilizar esta misma metodología. Básicamente eso, compañeros. Por favor, cualquier duda me la hacen saber. Repasen esto de manera un poco más lenta, de manera detallada, porque lo he abordado un poco rápido en este video. Entonces nos vemos el lunes abordando sistemas curvilíneos en general, que como les dije aplica también este mismo formalismo, y haremos un par de ejemplos. Gracias.